Bueno, amigos de YouTube y de todas las redes sociales en que pueda llegar este pequeño estudio bíblico relacionado con el sentido de pertenencia. Es muy importante para nosotros poder reconocer lo que somos, porque eso, sin lugar a duda, en la historia de la humanidad ha sido lo que, por esta razón, se han conquistado pueblos y se han hecho muchas cosas por el sentido de pertenencia. Se han defendido los pueblos por el sentido de pertenencia. Se han defendido la familia por el sentido de pertenencia. Y así podríamos enumerar muchas cosas que por el sentido de pertenencia hemos alcanzado a lograr. Y este sentido de pertenencia del que yo les voy a hablar tiene que ver con la salvación eterna. Porque de acuerdo a lo que nosotros reconozcamos que somos, así también será nuestro final y nuestro destino. Porque al reconocer lo que somos, buscaremos, ¿no es cierto?, tratar de alcanzar esa meta, ¿no?, de la salvación y la vida eterna. Bueno, el conocimiento teológico es bueno. Le doy gracias a Dios por eso, porque a mí me ha enseñado y me enseña muchas cosas. Pero no he encontrado que el conocimiento teológico haya transformado mi vida, ¿no?, sino que sí encuentro que la revelación del Espíritu Santo, que no está apartada del conocimiento teológico, no está apartada, todo lo contrario, las dos cosas van juntas. Pero cuando la teología es revelada por el Espíritu Santo, entonces esto, ¿no es cierto?, genera transformación en nuestra vida por la palabra de Dios. Ese es mi deseo, que cuando le enseño a las personas, ¿no?, ellos puedan ser transformados, no por el conocimiento teológico solo, sino por el conocimiento teológico inspirado por el Espíritu Santo y revelado, según las Escrituras, por el mismísimo Espíritu Santo. Bueno, conocemos que Dios creó al hombre y ha hecho al hombre varón y hembra. En la antigüedad la gente tenía los elementos de la naturaleza para fijar su dirección. Fijar su dirección a tomar para llegar a un destino. Montañas, río, el sol, ¿no?, las estrellas. Luego vinieron las brújulas que marcan siempre el norte. Hoy día los satélites nos muestran toda la Tierra, también gran parte del espacio. El hombre ha hecho todos estos descubrimientos para encontrar el camino que lo lleva a descubrir su origen. Todavía no lo ha encontrado, ya que sigue buscando en la inmensidad del universo. La Biblia dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Todo lo hizo hermoso a su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Esto usted lo va a encontrar en el libro de la Biblia de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Esa es la razón por la cual el hombre, ¿no es cierto?, busca esa eternidad y busca ese Dios. Lamentablemente, el 80% de la humanidad, sin error a equivocarme, no ha encontrado el norte para encontrar a ese Dios. Pero su deseo de encontrarlo está en su corazón porque Dios lo ha puesto. Ahora estamos en este tiempo de la gracia, ¿no?, donde Dios nos habla por su Hijo Jesucristo. Y las palabras de su Hijo Jesucristo están en la Biblia. Los va a encontrar parte en el Antiguo Testamento, pero la mayor parte de las palabras de nuestro Salvador Jesucristo están escritas en los 4 evangelios de la Biblia y también por el testimonio de los apóstoles y los testigos presenciales que han caminado junto a Jesús y han visto las obras del Señor.
Así que si nosotros queremos encontrar el norte o queremos encontrar el camino que nos lleva a Dios, al Dios verdadero, al Dios creador, la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Dios creador, al Dios único, si no es a través de Jesucristo. No hay ninguna religión, no hay ningún libro religioso que pueda mostrarnos el camino. No hay ningún líder religioso por el cual nosotros podamos seguir sus pasos para llegar a Dios, ya que todo hombre siempre en algún momento erra el blanco y no tiene las cualidades ni la capacidad de Jesucristo para guiar a una persona al Padre. El Espíritu Santo de Dios está en la tierra para convencer al hombre de juicio y de pecado. Y el Espíritu Santo no le va a hacer errar el camino. Él le va a llevar por el camino correcto, que es Jesucristo, y le va a enseñar también las palabras. Le va a recordar y le va a enseñar las palabras que Jesucristo dijo. Hoy gran parte de los científicos están reconociendo que un ser inteligente superior ha creado las cosas que causa por causa del diseño que se encuentra en todo lo creado. Bueno, ahora los científicos, ¿no es cierto?, están empezando a reconocer que hay diseño en la creación. No, las cosas no se hicieron así por una explosión. Hubo un ser inteligente que las tuvo que haber creado, porque hay diseño, y un diseño perfecto, tanto en la creación de objetos grandes como el universo, como los planetas, como las galaxias, como también en lo pequeño que se puede ver a través de una célula. En todo hay un diseño perfecto. El ADN humano, cómo trabaja para diseñar otro ser humano parecido pero distinto. Y millones de seres humanos se han creado y todos son distintos, ¿no? Entonces, ahora los científicos, con toda la tecnología que tienen ahora, ¿no es cierto?, ellos encuentran que hay un diseño en todo lo creado. Y si hay un diseño, es porque hay una persona inteligente que lo ha hecho. La religión es también otro camino, la religión es también, entre otros caminos, uno de los que los hombres han elegido para encontrar su origen. Hoy en día, este es el camino más transitado y el más peligroso. La religión presenta al ecumenismo como la manera de darle adoración a Dios, a un Dios monoteísta, único, pero que se puede llegar mediante distintas prácticas religiosas. Estas religiones promueven las prácticas de la idolatría, y hay un Dios que surgirá de los gobiernos humanos para gobernar el mundo entero, sentado en un trono terreno. Bueno, el ecumenismo, que es la unión de muchas religiones distintas, y se unen y se juntan para atraer a la gente a la adoración del anticristo. Este es el propósito final, ¿no? Y este anticristo, como sabemos, como lo explica el libro de Daniel y también el de Apocalipsis, ¿no?, será el anticristo, quien gobernará por 7 años y medio la tierra, y luego vendrá Jesucristo en su segunda venida a destruir todos los gobiernos humanos y a reinar el Señor por toda la eternidad sobre aquellos que hemos sido salvos, ¿no es cierto? Y bueno, ha habido un corte de luz. Así estamos en Termas de Río Hondo. Hay cortes de luz. Y así te agarran de repente. Y a veces te perjudican o una computadora que es muy sensible, ¿no?, porque existen esos cortes. Pero damos gracias a Dios que todavía podemos seguir adelante. Lamentamos estos hechos no solamente en Termas de Río Hondo, sino en otras partes también, en Tucumán y en otras partes también de nuestro país. A veces cortan la luz a las 2 de la tarde, cuando hace un calor tremendo. Y hay gente enferma, se descomponen los alimentos que están en las heladeras. En fin,
Que Dios nos ayude a superar estos inconvenientes y a las empresas de electricidad que aporten dinero y que pongan mejores equipos, porque aquí en Termas de Río Hondo verdaderamente la gente tiene 2 o 3 o 4 aires acondicionados y 5 o 6 ventiladores, porque si no, no se puede vivir aquí por el exceso de calor que hace. Bien, continuamos con nuestro mensaje. Bueno, decíamos que estas religiones ecuménicas, a través de un líder mundial que las reúne, y a través de este medio, ¿no?, todos van a adorar, la intención es adorar al anticristo. La Iglesia de Cristo no se involucra en esto, porque la Iglesia de Cristo tiene a Jesucristo como su guía y su Salvador, y su Rey soberano, ¿no? Y Cristo es la cabeza de la Iglesia. No necesitamos otro líder mundial que nos guíe, porque no hay persona alguna en el mundo en la que se pueda confiar. Solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo rompe las cadenas, y Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Muy bien. En segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por otro lado, la globalización y la informática están unificando las naciones. A las personas le quedan sus tradiciones como un instrumento de turismo, dejan sus culturas de lado para aceptar la globalización. Vio que ahora en los países, por ejemplo, póngale aquí que estaban los gauchos, en fin, las tradiciones de aquí de la gente. Este es un lugar turístico donde viene gente prácticamente de todo el mundo aquí a las Termas de Río Hondo, y hay un cinturón, ¿no es cierto?, turístico en toda esta parte del norte. Entonces viene gente de muchas partes del mundo, inclusive por las aguas termales que hay, en fin. ¿Y qué usan? Usan las tradiciones, ¿no es cierto?, con el folclore típico de aquí, pero como un elemento nada más que para eso, para el turismo. Pero aquí nadie se viste como se vestían aquellos gauchos, ¿no? Ni aquí se escucha toda música folclórica del lugar. Se escucha también las canciones de otras personas de otros países que tienen más influencia que la nativa, que la propia de este lugar. Y así en cualquier parte del mundo que usted va, las tradiciones están como un elemento de turismo, pero la gente ya se ha separado de todo eso para vestirse como se viste todo el mundo, para pensar como piensa todo el mundo, y así, ¿no es cierto?, por delante. Bueno, es importante saber la definición de la palabra pertenencia. Pertenencia. Acción y derecho que alguien tiene sobre la propiedad de una casa o de una cosa. Perdón, se lo voy a leer de vuelta. Acción y derecho que alguien tiene sobre la propiedad de una cosa. 2. Espacio o término que toca a una persona por jurisdicción o propiedad. Así que el sentido de pertenencia nos dice que algo es nuestro. Y a su vez, también que pertenecemos a algo. Nosotros somos pertenencia de Dios, porque hemos recibido a Cristo como Salvador personal, su sangre preciosa nos ha limpiado de pecado, y el Espíritu Santo ha entrado en nuestras vidas. Somos pertenencia de Dios. Hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo, que en el mundo espiritual, cuando se ve un cristiano sellado por el Espíritu Santo, eso está indicando que somos propiedad de Dios, somos pertenencia de Dios, le pertenecemos a Dios. Y por otro lado, el sentido de pertenencia nos dice que el reino de los cielos, que se ha acercado a nosotros, ahora nos pertenece. Somos parte de ese reino. Eso es lo que nos pertenece, esa es la herencia que Dios nos ha dado.
de ser herederos o coherederos con Cristo y también, ¿no es cierto?, de ser hijos de Dios, por estar en su reino que ahora nos pertenece. Ahora hemos entrado en ese reino. Ahora Dios nos ha sacado de las tinieblas, nos ha sacado del mundo donde éramos esclavos del pecado y de Satanás y nos ha traído a su reino. Y ese reino y la bendición que hay en ese reino pasa a pertenecernos, porque somos, como dije, coherederos con Cristo. A Cristo le pertenece la herencia que Dios le da. Y nosotros, coherederos con Cristo, nos pertenece también esa herencia, o parte de esa herencia. Es necesario desarrollar el sentido de pertenencia, ya que éste actúa como un guía de nuestro vivir. Nosotros pertenecemos a algo, somos parte de algo, hemos venido de alguien, hemos venido de algún lugar y vamos hacia algún lugar. Este sentido de pertenencia nos da una identidad que dice: esto es lo que soy. Nosotros como cristianos vivimos en este mundo, no para crear una contracultura, para chocar con las personas, sino más bien para acercarnos a ellos, no como quien quiere cambiar sus tradiciones, sino para presentar el Evangelio de Jesucristo, que cambia algunas costumbres horrendas de ciertas culturas, como decapitar personas, por ejemplo. Muchos misioneros en aquel tiempo iban a esos lugares donde los indios decapitaban personas. Si me pusiera a contar las experiencias que esos misioneros han tenido, no me alcanzaría el día. Pero les recomiendo aún en este tiempo, ¿no? Los misioneros van a lugares donde las culturas son anticristianas, donde la religión es un dios y donde la idolatría es su forma de vivir. El reino de los cielos trasciende este mundo. Jesucristo no hizo esfuerzos para cambiar el imperio romano, ni tampoco lo hicieron los apóstoles. Ellos se preocuparon por alcanzar a las personas con el mensaje de salvación. No se puede dividir la sociedad entre cristiano y no cristiano, sino más bien los cristianos debemos acercarnos a las personas para predicarles el Evangelio. Bien, el texto áureo que vamos a ver para analizar esto está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El título es La necesidad de arrepentimiento verdadero. Para poder desarrollar y aceptar este sentido de pertenencia, que ahora le pertenecemos a Dios, es necesario un verdadero arrepentimiento. Si no, usted no podrá nacer de nuevo, como Jesucristo le explicó a Nicodemo, que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Bien, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo comienza en el proceso de conversión. Este proceso de regeneración lo realiza el Espíritu Santo, convenciendo al hombre de su estado pecaminoso y de la necesidad de reconciliarse con Dios. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia en el lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu. Uno de los primeros en escuchar el mensaje del nuevo nacimiento fue Nicodemo, directamente de los labios de Jesús. Y a pesar de sus conocimientos teológicos, no pudo entender la necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo dijo: ¿Cómo puede nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Esto usted lo va a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 4. Nicodemo no se daba cuenta del estado depravado del hombre.
degenerado por el pecado, va hacia el derrotero total, que su destino final es el juicio de Dios, la muerte y la condenación. Es necesario mirar para dentro de nosotros mismos y entender este estado pecaminoso de la raza humana, para que surja desde allí un verdadero arrepentimiento. Una tristeza, un dolor interno debe ocurrir al comprender nuestro estado pecaminoso y que a pesar de ello, el amor incondicional de Dios nos salvó mediante el sacrificio inmerecido de Jesucristo en la cruz. Cuando yo me convertí a Cristo, yo empecé a ir a varias iglesias. Y una no me gustaba por una cosa, otra no me gustaba por otra cosa. Pero un día me quedé en una iglesita de 6 chapitas de cartón, donde los hermanos recién comenzaban porque habían comprado un terreno y habían hecho ahí como un galponcito. Era más un galponcito que otra cosa. Pero ahí los hermanos, los domingos, hacían culto. Venían los hermanos ya convertidos que el pastor tenía, que no eran muchos. Y a mí lo que me llamó la atención de estas personas fue cómo le brillaba el rostro. Y yo decía, pero ¿qué tiene esta gente que le brilla tanto el rostro? Y eso me gustó y me empecé a quedar ahí. Y un día el pastor, lleno de la unción del Espíritu Santo, hablaba sobre Jesucristo. Todo su sufrimiento, desde que lo atraparon hasta que fue colgado en una cruz. Y él decía de los latigazos que le habían dado y del dolor cuando le clavaban los clavos en las manos, cómo la gente se burlaba de él, cómo gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, y cómo Jesucristo iba soportando todo esto, ¿no? Hasta poder llegar a morir en la cruz, consumado su obra, ¿no es cierto?, de aquí en la tierra, para que nosotros podamos ser perdonados por Dios. Y mientras el predicador iba hablando, yo sentí en un momento que yo lo estaba haciendo, que yo le estaba clavando los clavos en las manos, que yo estaba golpeándole la espalda, porque el predicador decía, causa de nosotros, ¿no es cierto? Causa de nosotros, él sufrió todo esto. Y entonces, aunque yo no estuve ahí, literalmente, pero ha sido como si hubiese estado. Y ahí una electricidad entró por debajo de mis pies y me paré de mi asiento y le dije, perdóname, Jesús. Y él me perdonó. ¿Y cuál fue el pecado más grande que Cristo ha perdonado en mi vida? Es haber crucificado a Dios. Porque él desde la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué era lo que no sabíamos lo que hicimos? Crucificamos a Dios porque Jesucristo es Dios. Y ahí ese amor tan grande derramado en la cruz, yo quise conocer esa persona tan especial que habiéndole hecho tanto mal, me dijo que me amaba. Y ahí estaba la persona que durante 30 años estuve buscando, que me amara y me aceptara tal como yo era, con un amor incondicional. Por supuesto, con los años, Dios ha ido transformando mi vida y es muy posible que todavía tenga algún trabajo que hacer y aún tenga trabajo que hacer conmigo hasta que yo parta de este mundo. Pero ya no soy lo que era, por su gracia y su misericordia y por su perdón. Esto me dio sentido de pertenencia. Y en 34 años que voy en el camino de Dios, no he faltado casi nunca a la iglesia. Muy poquitas veces he faltado por estar lejos o en un lugar donde no había iglesia o por estar enfermo, pero muy pocas veces. Con lluvia, con tormenta, con problemas, siempre he ido a adorar a mi Señor por lo que hizo por mí. Bien, mirándonos hacia adentro de nosotros mismos. La imagen de Dios está en el hombre prácticamente extinguida. Por causa del pecado, el hombre ofende la santidad de Dios y sus deseos.
erra en el blanco que es Dios. Desobedece por causa del pecado, desobedece a su ley. Se deteriora moralmente. Rechaza el señorío de Dios. Viola la ley divina. Pasa de largo esquivándola. Rompe los límites establecidos por Dios. Quebranta la ley de Dios con conocimiento de ella. La sobrepasa tapándola. Ofende a Dios desviándose de la verdad y la rectitud, produciendo un delito, rebelándose impiamente, menospreciando y desafiando al Creador, viviendo sin ley y muestra hostilidad hacia Dios. El pecado hace que el hombre cometa actos de injusticia, de agravio, procediendo injustamente, dañando a otras personas, ofrendándolas y despreciándolas. Todo eso hace el pecado adentro de nosotros. Y el Señor, a través de su muerte vicaria, nos ha limpiado de todo esto. Pero para que eso suceda, debemos reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados. Infracción a la ley de Dios, por supuesto, ¿no? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Esto usted lo va a ver en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El poder del pecado. Y la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella es inflamada por el mismo infierno. Esto usted lo va a encontrar en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 6. Actos de injusticia. Dice la Biblia: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Usted esto lo va a encontrar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Pecadores reconciliados, dice la palabra de Dios, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, ahí se cortó de vuelta la luz, ¿ves? Produce estos cortes. Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 10 le dije. Ser pecador es la manera de vivir una vida continua de pecado, de la idea de estar cómodo con su situación. Escoge vivir de esa manera. ¿Ve? Ese es el gran pecado que cometemos. Escogemos vivir una vida de pecado y le damos la espalda a Dios. En San Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21 dice Jesús: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto usted lo encuentra, como dije, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Mi querido Radio Escucha, este estudio bíblico, esta enseñanza, es bastante extensa. Así que voy a ir pasándole estos en parte. Esta vendría a ser la primera parte de este estudio bíblico o esta enseñanza. Usted va a tener tiempo para meditarla. Le invito a que usted todos los versículos bíblicos que se citan, que usted lo lea despacio, con tranquilidad. Cuando todo lo hacemos así muy rápido,
no nos queda nada grabado en la mente. Si usted es un miembro de la Iglesia de Jesucristo y ya ha recibido a Cristo como su Salvador personal y se ha alejado del camino de Dios, hoy puede ser un momento para que usted se reconcilie con Dios. Y usted, mi amigo que está viendo este video, si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, lo invito a que ahora usted lo pueda hacer. Que usted con sinceridad de corazón pueda arrepentirse de sus pecados y pueda allí donde usted está. Claro, si no va manejando un auto, ¿no? Si va manejando un auto, póngase un costadito de la vera del camino o estaciónese. Y usted allí pueda orar a Dios y decirle: Señor, hoy he reconocido que soy pecador, que he ofendido tu santidad, que he vivido todos estos años lejos de ti. Pero hoy quiero que me perdones de mis pecados y quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Que Él venga a morar a mi corazón y se haga cargo de mi vida. Y así, orando de esta manera y con otras palabras que salgan en su corazón, usted reciba a Cristo. Busque una iglesia y el Señor lo guiará. Compre una Biblia y si la tiene, léala y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Tomamos un momento de oración y orando te digo: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta posibilidad de grabar este video para que todo aquel que lo escuche, mi Señor, pueda encontrarse contigo. Ese es el único objetivo de este mensaje del Evangelio de Jesucristo. Bendice las vidas que se entregan a ti. Llévalos a la iglesia que a ellos les conviene estar. Tú conoces cada iglesia, Señor. Y oro también por mis hermanos que en este tiempo se están reconciliando contigo para que tú aceptes, Señor, su reconciliación y los perdones y los vuelvas a tu casa, que allí estarán seguros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, porque dice tu palabra, Señor, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. Gracias, Padre. Amén. Y amigo, nos reencontraremos en el próximo video.